A mí, con toda honestidad, me dolió mucho. Me viene doliendo los últimos tiempos el tema de derechos humanos, porque pasamos juntos con Eve, con Estela Carlotto, con Chicha Mariani y con tantos más, momentos que aunque hubiera diferencias, algunas diferencias en cuanto al lenguaje, de algunas estrategias, teníamos un objetivo en común y era hombro con hombro y espalda con espalda y bancarnos los unos a los otros. Y en el caso concreto de las abuelas, siempre admiré, y lo hablé mucho con ellas, la elección que habían hecho de estilo, de modos, porque tenían muy claro que por un lado el tema de sus nietos era el único posible con vida. Nosotros ya sabíamos que los desaparecidos los habían matado y pedíamos verdad. Los hijos habían muerto, pero se podía recuperar los nietos vivos. Los nietos se los podía recuperar. Y en ese sentido, al mismo tiempo se tornaban muy peligrosas, porque encontrar los nietos muchas veces, y de hecho ocurrió, era encontrar al desaparecedor. O sea, implicaba el delito, de la desaparición. Así es. Y ellas lograron, con una forma de exponer su tema, con mucho coraje, con fuerza, con tenacidad, el apoyo más grande que tuvo y más amplio que tuvo cualquiera de los organismos. Fue un organismo muy respetado, incluso con posturas desde ideologías bien alejadas, pero cuando se entendió que el derecho a la identidad era muy fuerte, y me parece que cuando se entendió también que dentro de todas las perversidades que había cometido el terrorismo de Estado, desde la desaparición, la tortura, el asesinato, el enterramiento o el hundimiento del cadáver, el robo de niños y el hecho de cambiarles la identidad y entregarlos a otras familias, y muchas veces a familias de represores, era ya el paroxismo de la perversidad. Me parece que lo entendieron todos. Y tanto fue así, Joaquín, que cuando se dio la ley de obediencia debida, se dejó afuera el caso de los niños desaparecidos. Esos juicios siguieron. Y tampoco el juicio a las juntas se dio eso como caso juzgado. Así es, precisamente, y por eso se siguió. Entonces, cuando uno piensa que en toda esa época lo que más se cuidó era que no se lastimara a los chicos cuando eran chicos, a los adultos jóvenes cuando ya se los encontraban de más grandes, que no obligarlos a aceptar algo que estuviera en contra de su naturaleza, sí que recuperaran su identidad, pero si querían veían a la familia biológica, si no, no. De hecho, algunos rechazaron hacerlo. Y no había agresión, no había ofensa. De pronto aparece el caso de los hermanos Noble Herrera, y ya desde la época de Menem, que fue como un objetivo político, sin tomar en cuenta que en todo caso, y en la eventual situación de que fueran hijos desaparecidos, se estaba victimizándolos dos veces públicamente esos muchachos. Mal. Porque las familias tenían derecho a saber si eran de la familia, tenían derecho, la sociedad tenía derecho, tiene derecho, creo yo, a que se aclaren estas cosas. Lo que no se puede hacer de un hecho de esta naturaleza una herramienta de pelea política, de pelea por el poder. Y en eso se transformó la pelea del gobierno con Clarín. Los chicos eran el campo de batalla de Clarín, de esas dos fuerzas que se peleaban. Ahora, un gobierno, y yo lo escuchaba a Gabriela recién cuando decía, en otro contexto, pero es lo mismo, cuando uno elige un gobierno, no importa el signo que sea, lo elige para que medie en todas las situaciones, para que gobierne. Es gobierno de todos, aún de aquellos que no lo eligieron, porque son gobiernos circunstanciales, unas veces se van de uno, otras de otros, y la forma en que tienen más seria, más segura de que la mayor parte de la gente se sienta gobernada es el respeto de las instituciones, sobre todo el respeto de la ley. Y acá hubo prejuicio. Acá se dijo,
la señora de Noble fue apropiadora, como si ya hubiera sido emitido un juicio. Y se lo dijo desde las más altas esferas. Que lo diga una abuela apenada, transida, y francamente yo no la puedo juzgar. Que lo diga un gobierno que tiene la obligación de dirigirse al pueblo con la mayor objetividad posible y por sobre todas las cosas someterse a las reglas de la justicia, me parece que es un declive muy peligroso. Y ahora la remata Aníbal Fernández. Sí, hoy dijo que la causa no se va a terminar hasta que no se demuestre la identidad de los chicos, con lo cual me parece que da vuelta la carga de la prueba, el principio de inocencia, todo da vuelta. No, es que además, ¿quién es él para decir qué es lo que tiene que hacer la justicia? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que la justicia está sometida al Poder Ejecutivo? ¿Están admitiendo eso? Porque es lo dijo él, no es que salió un juez de la Corte Suprema y dijo, por los antecedentes que hay, debería... No, lo dijo una persona que no tiene nada que ver con la justicia. Nada que ver. Y que lo dice con el autoritarismo y ante una situación que creían que tenían como una baza ganada, y la verdad que fue una baza perdida. En el camino, mucho dolor. Y personalmente, yo todos estos días, dolor por recordando el esfuerzo del pasado, ¿no es cierto? Yo siempre aprecio lo que se avanzó y no soy una persona melancólica que me quede enganchada. Sin embargo, cada vez que pasan estas cosas me vuelve, por un lado, las lealtades, los afectos, y por otro lado, en este momento, mucha indignación. Graciela, usted hablaba de las organizaciones de derechos humanos y usted participó activamente de todas ellas, de muchas de ellas. ¿Cómo se va a ser necesario cambiar, renovar las organizaciones? Porque toda organización de derechos humanos, todo país necesita tener organizaciones de derechos humanos. A ver, hay una cuestión. Todo depende. Por ejemplo, traemos el caso de Madres, que fue Madres de Desaparecidos, exclusivamente. Madres de Desaparecidos empezó pidiendo, obviamente, la vida de sus hijos. Con vida los llevaron, con vida los queremos, legítimamente. Después pidió la verdad y pidió la justicia. Y en ese camino se iba avanzando con la investigación, con los juicios. Cuando se corta eso con las leyes de impunidad, se vuelve a legitimar la exigencia. Pero cuando vuelven a reponerse los juicios, en realidad lo que subsiste de Madres, ¿qué tiene que hacer a mi criterio? Vigilar que esos juicios se lleven hasta las últimas instancias y en todo caso hasta pedir abogados con quienes pueda hablar, dialogar, vigilar las cámaras, ver que se lleven, porque ese es el trabajo de una ONG, organización no gubernamental. Los organismos de derechos humanos deben ser eso, no gubernamentales, para poder vigilar. En dictadura oponerse y denunciar. Y en democracia vigilar que cumplan. Si en el caso de Eve, ella necesitaba seguir teniendo un protagonismo en esto que ella piensa que es una construcción donde su presencia es necesaria. Vamos a suponer que es así. Y quería dedicarse a ver que la gente pobre, porque está claro que está conforme con cómo funciona la justicia con los crímenes del pasado, que la gente más humilde llegara a tener buenas viviendas, a mi criterio, lo que debió haber instado es a que se armara desde el Estado, que tiene que dar las viviendas, tiene su obligación, una organización y eventualmente participar en la vigilancia de cómo se administraban y cómo se entregaban para que no hubiera mal uso de los punteros, favoritismo, etc. Ahora, transformarse en una empresa es de una dimensión que desborda a cualquiera. Yo creo, cuando se acaben estos juicios, que más tarde o más temprano se van a acabar,
y ojalá con el máximo de justicia posible, se habrá acabado un ciclo. Lo cual no quiere decir, no querrá decir que los derechos humanos no deban seguir siendo reclamados, pero tendrán que dirigirse sobre todo a vigilar que el Estado no los violente activamente, no viole la vida y la seguridad de la gente, y después que cumpla y promueva todo lo que son los derechos sociales, económicos, etc. Esa es una tarea. O cuidar el medio ambiente, cosas que algunos hacen, o particularmente hay organizaciones no gubernamentales que buscan reforzar los derechos de los ciudadanos o el conocimiento de los ciudadanos de cuáles son sus derechos. Eso es parte de la vida democrática de todos los países. Lo que no puede hacer un organismo es lo que tiene que hacer una empresa y tampoco lo que debe hacer la política. Sobre eso le quería hacer una pregunta. De acuerdo a su experiencia en las organizaciones de derechos humanos, ¿puede ser que un organismo de derechos humanos participe de una vida política, de la vida partidaria, o debe ser necesariamente apolítico o partidario? Una persona que pertenezca a un organismo de derechos humanos puede participar de la vida partidaria. Un organismo de derechos humanos no debe nunca, como organismo, porque desvirtúa su situación. ¿Qué es? Claro, es decir, el dirigente puede participar, no la organización. Bueno, por ejemplo, tomemos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Estaba Alfonsín, estaba Alfredo Bravo, estaba Oscar Allende, estaba Alicia Moro de Justo. Era gente que tenía militancia política. Ahora, no hacía política adentro del organismo. Ni la Asamblea estaba adscrita a un partido. Adscrita a ningún partido político, ni a ningún culto religioso. Claro, de hecho había sacerdotes católicos, protestantes, rabinos. Rabinos, exactamente. Y nos cuidábamos mucho. De ahí que no fuera tan fácil sacar un documento. Teníamos que ser muy cuidadosos de que no se inclinara la cancha para ningún lado. En mi caso particular, como yo crecí a la vida pública desde ahí, y no en un partido político, cuando pasé a integrar un partido político, traté de despegar mi figura de un organismo de derechos humanos, porque no quería politizar, partidizar a la Asamblea, con mi presencia que era fuerte por la trascendencia que tuviera. Gracias, Graciela.